Buenas tardes a todos, comunidad de ASID, ante todo. Un placer, como siempre, estar con ustedes en este programa internacional de perfeccionamiento en ventilación mecánica y los cuidados respiratorios en el paciente crítico. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema, con la unidad 3. Estuvimos la semana pasada, bueno, estamos el miércoles pasado, estuvimos viendo la ventilación mecánica en el paciente distresado, vimos las diferentes formas de titulación de todos parámetros protectivos, de titulación de la PIP, hicimos unas prácticas con el simulador, quedaron seguramente muchas inquietudes, tuvieron que haber quedado porque trabajamos intensamente. Sé que los contenidos son complejos porque en estos tiempos que si bien no son escasos, porque estamos hablando de muchas horas que estamos trabajando juntos, los contenidos, estos contenidos son muy específicos y requieren quizás de otros que se van dando anteriormente y requieren de asimilarse. Por eso que el mejor aprendizaje tiene que ver, entre otras cosas, con la repetición de los conceptos, quizás desde otra mirada, incorporarlos o reacomodarlos en otras instancias del propio aprendizaje. Por eso van a observar que en el transcurso de la jornada vamos a ir repitiendo algunos de los temas que se van dando porque tiene que ver justamente con el paciente crítico, las diferentes situaciones que se van viendo en la ventilación. Y hoy vamos a hacer hincapié, puntualmente esta charla de hoy va a estar dirigida a la ventilación del paciente distresado también, pero vamos a trabajar sobre la posición prona, o sea, el trabajo del paciente ventilado en posición prona. Esta posición, esta posición prona, no es nueva. O sea, apareció apareció porque eh, se hizo más natural el trabajo en pronar a pacientes por la cantidad de pacientes que tuvimos ventilados en estas condiciones, por el tema de COVID, de estrés respiratorio, y supimos en la práctica, empezamos a valorar a este tipo de pacientes y que fue una alternativa de manera precoz trabajar sobre ellos justamente para mejorar la oxigenación. Y ahora vamos a entrar en detalle cómo y por qué ocurre esta situación de mejorar la oxigenación. Históricamente, o sea, estamos hablando de 30 años, yo recuerdo, sí, quizás un poco más, que ya probamos pacientes, pero no era una práctica habitual. Se pronaba en la última instancia, era como pronamos a un paciente cuando ya no respondía a la ventilación convencional, con los parámetros que en aquel tiempo se manejaban y hoy con los protectivos. eh, y no mejoraba, digamos, como una instancia final. Bueno, vamos a pronarlo a ver que si resulta mejora la oxigenación, mejora el paciente, le daban posibilidades, pero era como una instancia de última instancia, como último recurso. Sin embargo, en la pandemia, como otras tantas cosas, nos enseñó que la pronación precoz, esto de pronarlo no como último recurso, sino como uno de los primeros recursos, cambió mucho los pronósticos de los pacientes, las posibilidades de que se hagan. Y vamos a ver entonces esto puntualmente, cómo y por qué. Se trabajó en la pronación y con el tema de la pronación, uh, eh, siempre, y más en tema de COVID, y que, digamos, para pronar a un paciente va a involucrar muchas personas. Normalmente un paciente estresado puede ser que digamos, el cuidado sea uno a uno, un paciente
un enfermero o un enfermero para 2 pacientes, pacientes críticos, ¿sí? De esa una relación, pero para estar con un paciente con COVID, de COVID, con, digamos, padeciendo COVID, y para pronarlo, si ahora vamos a saber, se requieren no menos de 5 personas. Y 5 personas en un lugar que uno se tiene que proteger justamente por este tipo de pacientes y por los riesgos que genera. eh, Estamos hablando de un equipo y también parte de las cosas que siempre se ha hecho mención, que para la pronación hay muchos riesgos que, se van, que ocurren en la propia pronación, en la maniobra, como riesgo de desconexiones, de extubaciones. Hay muchas cosas que ahora lo vamos a ver. También eh, parte de para poder pronar un paciente se tiene que tener, un equipo tiene que tener experiencia. Y, y la experiencia, ¿cómo aparece? Digamos, ¿cómo viene sola, dada? No, la experiencia se genera a partir de el hacer. Entonces, siempre se hacía hincapié o se hizo hincapié en muchas oportunidades de que los equipos tienen que, para pronar, tienen que tener experiencia, por los riesgos que significa y más, bueno, hablamos de COVID, pero la experiencia se tiene que comenzar a hacer en la cancha, en haciendo, trabajando con este tipo de pacientes y realizando esta práctica. Entonces es importante eh, ver realizarla, ¿no? Y sacarnos del tema este de los equipos para hacerla tienen que tener experiencia. No, hay que, sí, claramente hay que coordinar, hay que trabajar coordinadamente, hay que eh, planificar, planificar lo que es puntualmente la pronación, o sea, cómo vamos a realizar la pronación, qué va a hacer cada integrante, qué va a hacer en forma específica para trabajar de manera ordenada. La indicación de cúbito prono eh, está dada para un síndrome de estrés respiratorio severo o moderado. Hablamos como criterio de PAFI para poder, digamos, para realizar la pronación y que tenga ese sentido profiláctico y este sentido precoz, con una PAFI menor a 150. Ya estamos hablando de un síndrome de estrés respiratorio moderado, con una FIO2 de 60 o más. O sea, administramos una FIO2 del 60% y está con una PAFI de 150 y está saturando, no llega a, o cercano al 94%, estamos ahí del límite, necesitaría más oxígeno quizás, o estamos ahí como hemos hablado de parámetros protectivos, pero está saturando con una tasa FIO2 elevada, con una PIB de 5 centímetros, o sea que requiere de haber tenido seteada una PIB de al menos 5 centímetros más, ¿no? Y con eso el paciente no esté logrando una adecuada saturación, que requiera más, y o que sea refractaria al tratamiento con oxígeno, por eso hablamos de una hipoxemia refractaria, porque justamente es refractario a la incorporación al agregado de ese aporte suplementario de oxígeno. Con una PAFI de, por ejemplo, hablamos de hipoxemia refractaria, una PAFI menor a 100, ¿sí? Con eh, eh, una FIO2 del 100%, o sea, con una FIO2, o sea, todo el volumen que administramos del 100% y administrándose volumen corriente con el 100% de oxígeno, aún así, en la gasometría arterial, la presión parcial de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio. Esto estamos muy complicados. Estamos hablando de un paciente, aquí en este caso, distresado severo, que aún con la FIO2 al 100% está desaturando. Eso estamos hablando en la última instancia. Hay que trabajar de manera más precoz. Inclusive, no sé, creo que lo hemos conversado
no sé si fue la clase anterior o en otra capacitación que estamos realizando. Si yo me retraigo en el tiempo de mis comienzos del ejercicio de la enfermería, y quizás muchos de ustedes, a un paciente que se encontraba hipóxico o a un paciente estando vigil, estando despierto, y que estaba faltando el aire dineico, lo setamos y ¿verdad? En 45 grados o a un 90 si tolera, con el aporte de oxígeno y bueno. Y a nadie se le hubiera ocurrido ponerlo boca abajo, pronar a un paciente vigil. Esto sería una iatrogenia, sería algo que está contra natura. Si le falta el aire, ponerlo boca abajo. Y ahora vamos a ver por qué la importancia, cómo mejora y por qué no mejora así. Y estos son aprendizajes que fuimos realizando eh, en el transcurso de esta maldita pandemia, digamos. Parte del objetivo de la posición prona es mejorar la oxigenación. Claramente se logra porque se disminuye el Jun. El Jun es el intercambio, la mezcla de sangre oxigenada con la sangre no oxigenada. Mejorar la compliance, o sea, mejorar la distensibilidad. Un Jun, por ejemplo, es igual o superior al 50% digamos, de la mezcla. El paciente entra en una hipoxemia refractaria, o sea que incrementando el oxígeno no mejora la saturación, teniendo esa mezcla de sangre oxigenada con una sangre venosa. Claramente, bueno, mejorar la compliance, la distensibilidad. Vamos a ver cómo se realiza eso y lo que impacta en la oxigenación. Cuando más abierto está el pulmón, mejor va a oxigenar y va a requerir también menor aporte de oxígeno suplementario. Mejorar la relación BQ, la ventilación, perfusión. Vamos a ver cómo se obtienen todas estas mejorías. El tiempo de la duración del prono estuvo siempre sujeto a 16 horas, 18 horas, 20 horas máximo. O sea que se prona al paciente y se tiene ese tiempo pronado y después hay que despronarlo y volverlo a pronar, series hasta 15 días. O sea, el hecho de pronar a un paciente no significa que inmediatamente tengamos los resultados. ¿Qué resultados esperamos obtener? Y bueno, mejorar la compliance, como decíamos, mejorar la saturación, la oxigenación, reducir el Jun, darle posibilidades con todo esto. Eh, eh, el paciente, si yo logro reducir la tasa de oxígeno que administro y con eso y logro mejorar la oxigenación y logro expandir más el pulmón con menor presión, y bueno, evidentemente lo estoy cuidando, ¿no? Entonces, esto fue lo que se ha recomendado, ahora vamos a ver las recomendaciones en los estudios, pero lo que se ha venido recomendado hasta el COVID. Cuando se incorporó el tema, hay que ver y reconocer que el tema de la pronación de 16, 18 horas, que 20, que se estableció siempre como límite para despronar, para mantener boca abajo al paciente y volver a pronar, tenía que ver con puntualmente con las lesiones que provoca la posición sobre la cama, lesiones por presión, por decúbito, escaras. Entonces, para controlar los riesgos es que está ese tiempo de pronación. Nosotros en momentos de pandemia, la pronación la hemos extendido
hasta 36 horas, 3 días, 2 y 3 días pronado cuando el paciente estaba muy lábil y que, bueno, pero claramente viendo el tema de los puntos de apoyo, ahora vamos a ver bien, vamos viendo eso, pero dejamos hasta 3 días en posición prona. Por supuesto que en muchas oportunidades, antes cuando se logra reexpandir el pulmón, cuando se logra mejorar la oxigenación y vamos a ver ciertos parámetros, lo podríamos poner nuevamente de posición supina. ¿Sí? Pero digo, este tema de prolongamos los tiempos, se está muchas instituciones, no he visto trabajos específicos al respecto, pero sí los comentarios que hemos entablado en situaciones en pacientes COVID y prolongado los tiempos que han permanecido en esa posición. Siempre cuidando los riesgos de las lesiones, porque aquí tenemos que ver también los cantidad de profesionales que se involucran en la pronación, los riesgos, y en momentos en los cuales estamos con una disminución, mucha carga de trabajo y muchos de los colegas afectados, y estuvimos afectados por habernos contagiado, estaba reducido los números de profesionales, por lo tanto, en estos casos también se, se necesitó prolongar los tiempos de pronación. Pero decididamente los pacientes mejoran en el tiempo si le damos, bueno, un alto porcentaje, ¿no? Eh, lo que se pretende con la pronación es puntualmente, o lo que se logra, es mejorar la oxigenación, reducir la FIO2 que estamos administrando para alcanzar y disminuir la mortalidad. Eso es lo que se ha intentado. Pero por lo pronto ha mejorado la oxigenación. O sea que la mortalidad es un índice que se está por la cantidad de muertes, ¿no? El hecho de el que ha sido pronado, el que ha sido, el que esa situación no llegó a la muerte, no está dentro de esa estadística. Eh, se sabe que mejora la oxigenación. Ahora se tiene ciertas consideraciones, ¿no? Cuando hablan de los estudios, que la intención de disminuir la mortalidad es de primera instancia, pero lo que uno tiene que trabajar cuando trabaja la pronación no es para disminuir la mortalidad, sino para mejorar la oxigenación. Esa meta se logra. Nosotros como meta se logra, porque quizás muchos de los pacientes que pronamos terminan muriendo, han terminado falleciendo, ¿no? Obitando. Entonces uno dice, pero PRONEP, bueno, claro, está bien, está dentro de las posibilidades, pero lo que sí intentamos de manera inicial es mejorar la oxigenación. Si mejorando la oxigenación y todo este conjunto de cosas que vamos haciendo se desencadena en que el paciente mejore y salga de la medicación, bárbaro, está bien, pero muchos no lo van a lograr. Y porque muchos no lo logren, no podemos bajar los brazos en darle la chance de la pronación. Bueno, aquí como les comentaba anteriormente, que ya hemos incrementado el tiempo de la duración en los pacientes COVID, ¿no? Aquí vemos este paciente que está ventilado de manera invasiva y vemos que el aire, aquí este es el diafragma, esta es la posición, esta es la posición, la inserción anterior. Estamos hablando aquí del esternón, ¿sí? Costillas, y vemos que a nivel posterior y dorsal incursiona más hacia lo caudal, ¿no? Hacia puntualmente, bueno, lo caudal, aquí. Vemos, esta es la cúpula diafragmática. Ahora, si el aire va a ingresar, tenemos esta es la posición en decúbito supino, el aire por gravedad, estando ventilado el paciente, o sea, sin realizar ningún esfuerzo inspiratorio, ¿sí? El aire va hacia las zonas anteriores, puntualmente por el tema de gravedad.
y claramente va, y la sangre va hacia abajo también justamente por el tema de gravedad. Entonces hay un desbalance entre lo que es la BQ, la ventilación y hiperfusión. Y aquí tenemos otro agregado importante que debemos considerar siempre. Eh, tenemos esta zona de diafragma y aquí tenemos el volumen de la masa abdominal. El peso que ejerce el abdomen, y más cuando el diafragma no se contrae, hace que las zonas, esta que yo marqué en punto, las zonas dorsales ¿eh? Eh, y de declive, se eh, colapsen por el peso de la carga abdominal. Si este diafragma estuviese activo, a pesar de la carga del peso abdominal, si estuviese activo, al contraerse, empuja caudalmente a las vísceras y permite que esas presiones transpulmonares que generan, que pasan a ser positivas, se abre el pulmón, y hace que ventile la zona posterior y de declive. Cuando el diafragma está activo, pero cuando no está activo, es el pulmón, es la máquina que debe generar el flujo y la fuerza, la presión, para que justamente ventile el pulmón y con ello también que desplace caudalmente el diafragma y todas las vísceras. Por eso que en la zona de declive tengo, por la tendencia del colapso del peso, el aire vaya hacia arriba, más allá de la gravedad, tiene que ver por la resistencia, que hacia abajo. Y entonces ahí tenemos un desbalance en lo que es la BQ. En la expiración, bueno, pasa exactamente lo mismo. Cuando se expira, produce más colapso en la zona de declive. O sea, a ello estamos hablando de que le pueda generar el atelectrauma, ¿no? El colapso y reclutamiento en la nueva ventilación. Esto lo tenemos que evitar. Aquí decíamos que lo evitamos de qué manera. Utilizamos la titulación de la PIC, buscamos, hicimos este ejercicio, vimos del balón esofágico, como si fuese para ver la presión transpulmonar o la presión pleural, para poder realizar o titular la PIP. Eso es lo que hemos visto. Bueno, generamos una presión positiva al fin de la expresión para evitar justamente el colapso expiratorio y el riesgo más grande que es el atelectrauma, el colapso y reclutamiento, con la liberación de ese proceso inflamatorio, proinflamatorio, que hablamos de citocinas, prostaglandinas, que se liberan y se producen y emigran a través de la circulación pulmonar hacia órganos a distancia y generan lesiones múltiples, ¿no? De órganos múltiples. Bien. Este es un estudio del año 2013, donde ya hacía referencia a que dentro de las primeras, o sea, aplicar la posición prona, o sea, precozmente, o sea, dice, bueno, dentro de las primeras 36 horas en síndrome respiratorio grave y mantener entre 18 y 20 horas consecutivas genera un pronóstico positivo. O sea, ya estamos hablando de 2013, o sea, que hablaban de 18 y 20 horas. Ya se estaba incrementando el tiempo, pero durante las primeras 36 horas. O sea, que no se esperaba, lo que está diciendo que generó este estudio es que los tiempos son importantes. Cuanto más precoz es la pronación, mejores son los resultados. La suspensión de la ventilación prona, cuando la interrumpimos, y bueno, por dos razones puntualmente o dos motivos centrales. Uno tiene que ver con complicaciones. O sea, si la idea es pronar y que el paciente mejore, o darle inicialmente que no empeore. Que mejore no va a mejorar, o muchos no mejoran en las primeras horas, inclusive genera
quizás 8 o 10 horas para comenzar y quizás en la primera pronación no hay cambio. Y tenemos que continuar con la serie, con las posibilidades. Le estamos dando chance. Pero, pero otra cosa es que cuando lo pronamos, comienzan las complicaciones o comienza a empeorar. O sea, no debe empeorar. Si bien no es posible que no mejore con la pronación inicialmente, sino tenemos que esperar varias horas para que haya algún cambio. Lo que no podemos permitirnos es que empeore al pronarlo. Entonces, puede ser complicaciones como estas, que se reduzca la PAFI de la PAFI que tenía, supongamos que tenía una PAFI de 150, la relación presión parcial de oxígeno arterial dividido la FIO2 que yo estoy administrando. No da, supongamos que tengo una PAFI de 150, que es criterio para pronar al paciente. Bien. Y cuando lo prono, y ya saqué ese parámetro, tengo ese parámetro 150, y cuando lo prono, cae la PAFI menos de 120, y cae y sigue cayendo 100. Yo, pero ¿cómo? Estaba pronado, estaba de cúbito supino 150, y lo prono con los mismos parámetros, cae la PAFI. Y bueno, eso es un problema. Esto es una complicación. Tendría que ver por qué cae la PAFI. ¿Será que se incrementó o al pronarlo el tubo se movió, se acodó? Bueno, tengo que ver cuál es la razón. Vamos a ver las complicaciones. Aquí estamos enunciando un poco inicialmente. Pero si valoro al paciente, posiciono bien al paciente, y a pesar de observar todo, que esté en condiciones, se viene la PAFI para atrás, y es una complicación eso. Es como que, puedo repetir, no voy a pretender que mejore rápidamente, ni siquiera que mejore inicialmente, pero lo que no me puedo sostener es que empeore, porque no es lo que se busca en la pronación. Complicaciones asociadas a la maniobra. Esto es una suspensión, por ejemplo, si yo lo pronamos y el paciente comienza a aumentar la frecuencia cardíaca, va a estar el paciente, lo respiratorio no, porque va a estar con una sedación profunda, con relajación neuromuscular, así que no va a ventilar más de los parámetros que hemos seteado de control, pero sí puede caer modificarse la hemodinámica, hipotensarse, aumentar la frecuencia cardíaca, desaturar justamente por la inadecuada perfusión. Bueno, es una complicación. Quizás en la pronación eh, 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 el paciente tiene tubos y se puede, tubos pleurales y, y una complicación, es un riesgo también. Eh, bueno, muchas situaciones que pueden pasar no hablamos de estubación. Se pronó y hubo una inadecuada tratamiento de la vía aérea en la instancia de pronación y el paciente se estubó. Y tuvimos que suspender la maniobra y volver a intubar y dejarlo en forma supina, posición supina. Hemos tenido un paciente que pronamos, que estaba compensado hemodinámicamente, cuando lo pronamos y lo estamos acomodando, el paciente hizo un paro cardíaco. Respiratorio no, porque estaba ventilado por la máquina, hizo un paro cardíaco. Y un problema, fue ese problema, el paciente se pronó y hizo un paro. Y eso es una complicación
Uno dice, asociada a la maniobra. Bueno, antes estaba ahí, pero se lo pronamos y se complicó. Y por supuesto se suspendió el prono y trabajamos sobre la situación y bueno, el paciente salió, quedó forma de posición supina, pero fue una complicación en ese paciente que trabajamos. Y no mejora después de 15 sesiones de cambio de cúbito. Bueno, prolongamos, decimos, bueno, a ver, tenemos 15 días o más o menos, o 15 sesiones, porque vimos que podíamos prolongar el tiempo. Y el paciente no mejora. Bueno, si no mejora, estamos hablando de que le dimos muchas chances. Esto es lo que se ha trabajando con respecto a la cantidad de pronaciones, ¿no? De secuencias. Pero también se puede suspender la pronación porque mejora. O sea, si yo tengo, por ejemplo, el paciente lo hice en la primera sesión, y lo tuve 18, 20 horas, 24 horas pronado. Está estabilizado, mejoró la PAFI estando pronado. Bueno, vamos a despronarlo, vamos a ver, ¿no? Se valora el estado de la piel, tegumentos, y bueno, lo pronamos, lo dejamos de cúbito supino y notamos que mantiene, por ejemplo, la PAFI superior mantiene la PAFI que estaba de forma pronada, o sea, que ha mejorado, y es una clara mejoría. Entonces, si mejoró, ya quedó en forma supina, porque ya levantó la saturación y, la compliance mejoró, o sea que, ¿cómo sabemos que mejoró? Porque hacemos mediciones y sabemos cómo hacemos las mediciones, ¿no? Volumen constante, conocido, pausa expiratoria, el paciente sin hacer esfuerzo, medimos, ¿no? Los volúmenes que administramos dividido la presión plató menos la PIB, o la PIB total, ya eso ya lo guardamos, lo tenemos. Y ha mejorado, que ya pasó de 23, 24 a 32, 34. Ah, mejoró. Y quizás podemos decir, bueno, lo probamos de vuelta, o ya está estabilizado y ya vamos viendo cómo está mejorando la placa y todo, y vemos si ya le sacamos se retira la parálisis neuromuscular, o sea, la droga, ¿no? Que estamos utilizando para justamente no incrementar los días. Entonces, todas estas cosas se, se trabajan o trabaja el equipo interdisciplinario para tomar decisiones, recordar la importancia del equipo interdisciplinario, en el cual incluye enfermería, hay que ganarse los espacios y estar en los momentos de la toma de decisiones. Si estamos preparados, si está preparado el equipo, suficiente número, o quizás como también desde el profesional, los profesionales de enfermería, decir, este paciente le damos chance para pronarlo, nos ponemos, mira, nosotros somos, hablando de forma informal, cosas que nos han pasado, mira, somos tres, si te conseguiste, le decimos a un médico, dos médicos y lo pronamos, le damos, sí, los consigo, bueno, yo y otro, bueno, el equipo, proponemos, trabajamos mucho justamente puntualmente en situaciones como esta, con un equipo. Entonces, muchas veces la toma de decisiones tiene que ver con los liderazgos, tiene que ver, y el líder, si bien muchas veces se pone en la cabeza de el que más sabe o puntualmente el médico, quizás porque es el que tiene ciertas direcciones por la profesión que ejerce, pero también hay que tener presente o en cuenta que los equipos lo incluyen y muchas veces no es el líder quien quiere, sino quien puede. Y en eso muchas veces uno va cambiando los roles al menos de la propuesta. Bien, entonces, mejoró, como decimos, el tema de la PAFI, con una FIO2
mayor a una PAFI de 150 con una FIO2 de 0,6 o menos, o sea, el 60%, y una PIN menor a 10 centímetros. Mejoró de acuerdo a cómo ingresó y todo. O la PAFI mayor al 20%, o la presión parcial de oxígeno, sangre arterial, 10 milímetros de mercurio por encima de lo como estaba. O sea, estaba con 60 o 55, pasó a 65. Ha mejorado. O la PCO2, la presión de dióxido de carbono, se redujo 1 milímetro de mercurio. Estaba con 50 y está 49, pero ¿para qué está todavía elevada? Está hipercámnico, sí, claro, va a estar hipercámnico, porque por los parámetros que estamos manejando, va a estar hipercámnico, pero ha descendido. Si descendió la PCO2, me va a marcar o me va a indicar que, que la ventilación, que ventila mejor, porque si cae la presión parcial de dióxido de carbono, es porque el paciente está logrando una mejor ventilación. ¿Y por qué ¿Y por qué está mejorando la ventilación si mantengo la misma frecuencia y los mismos volúmenes? Porque unidades alveolares que estaban colapsadas comenzaron a abrirse. Y esas nuevas unidades son nuevas, puntualmente unidades que generan intercambio de gases. Entonces, por lo tanto, van a llegar a través de la perfusión, van a llegar los gases de CO2 y se van a poder eliminar a través de la ventilación. Y eso va a hacer que caiga la PCO2 y la hipercapnia, que se reduzca, ¿no? Un incremento de la compliance estática, como decíamos, ¿no? O sea, lo pronamos, lo rotamos y decimos, bueno, a ver, tenía una compliance de, como decíamos, ¿no? De 28, 35, y la pronamos y se mantuvo la compliance con ese, inclusive se puede haber mejorado y se incrementa y wow, entonces bueno, está respondiendo, eso quiere decir que el pulmón es más complaciente, es menos rígido. ¿Y por qué es menos rígido? Porque está más abierto, está más reclutado, tengo menos unidades colapsadas. Entonces, como están menos unidades colapsadas puede expandirse más, tiene mayor complacencia, claramente. Entonces son todas pautas que hacen que este tema de las mediciones que me van orientando, decir, bueno, para tomar decisiones, che, está mejor. Y se reducen las presiones pulmonares, justamente porque posiblemente también hay varios aspectos. Recuerden que hay una respuesta hipóxica de los capilares. Si hablamos de la primera clase, hablamos de un poco hablamos de fisiología respiratoria. Entonces, si yo tengo alvéolos que están colapsados, y aquí tengo un capilar, aquí tengo un alvéolo y aquí tengo un capilar, para realizar la hematosis, ¿sí? Si me pueden ver, estoy mostrándole eso. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un alvéolo que está colapsado, el capilar, ¿para qué va a ir hacia el lado, hacia el área donde no va a oxigenar? No tiene ningún sentido que vaya allá. Entonces, ¿qué hace el capilar? Se colapsa, provoca un colapso en el capilar. Y ese colapso en el capilar, ¿qué genera? Que se incrementen las presiones pulmonares en respuesta a la hipoxemia. O sea, esa es en eso significa lo que se llama es respuesta hipóxica, o sea, por falta de ventilación de los capilares. En este caso, se contrae el capilar y genera un incremento de presión intrapulmonar. Más allá de las presiones que administramos en la ventilación mecánica y este tipo de pacientes que logran presiones elevadas porque están rígidos de pulmón. Entonces, si el paciente mejora la ventilación, porque se está abriendo, porque mejoró la compliance, porque se empezó a reclutar, si yo tengo un alvéolo que está abierto, la respuesta del capilar ya no va a ser la vasoconstricción, sino va a permitir la perfusión
y para poder administrar la hematosis, y con eso va a reducir las presiones pulmonares. Y va a mejorar la BQ, la reacción BQ. Son todas respuestas fisiológicas que se producen cuando mejora el pulmón, cuando mejora la compliance, cuando mejora la oxigenación, cuando se reducen las presiones intratoráxicas. Entonces, estas son algunas de las respuestas lo que se propone con la pronación. Aquí podemos observar el paciente en posición supina, esta es una tomografía, es un corte, el mismo paciente en posición supina, vemos que en las zonas basales, ¿sí? Cómo se nota que no está ventilada, que tiene poca ventilación porque están blancas. Todo lo que se ve blanco, no transparente. Lo transparente es otra cosa. Blanco es condensación. Son zonas que no están ventiladas o hipoventiladas. Y esto tiene que ver con lo que hablamos, ¿no? Por, en este caso, el peso del corazón sobre el pulmón en posición supina, ¿sí? El pulmón húmedo. Y esto genera claramente colapso, la parálisis neuromuscular, la inactividad diafragmática. Bueno, todo esto genera que en la zona de declive, dorsal de declive, se provoque justamente esto que estamos hablando, de los colapsos, y así se ve. Entonces tengo unidades que no ventilan. Ahora, lo pronamos al paciente y aquí se puede ver que esta zona que está superior, que aquí abajo en la parte supina estaba por debajo, y aquí vemos cómo comenzó cómo cambió el color y comenzó a ventilarse. Vean puntualmente la parte superior, vean cómo está ventilado, ¿no? El color con respecto a lo que era aquí, que no había ningún espacio aireado. O sea, sí, hay espacio aireado, pero son más predominan el colapso, ¿no? Recuerden que en el paciente estresado hay unidades que pueden estar reclutadas en diferentes regiones, ¿eh? Que em, se interponen. Esta imagen pretende mostrar cómo se comporta el paciente, cómo está, y bueno, en la medida de que está en una ventilación espontánea, en posición supina. Vean que cuando se contrae el diafragma, a pesar de que estando recostado, la zona de declive dorsal es la que va a estar más comprometida, pero con la respiración espontánea y con la incursión diafragmática, con el movimiento, hacen que la zona de declive esté perfectamente ventilada, con una respiración espontánea. Pero cuando el paciente está ventilado de manera mecánica, decíamos que más la posición, la complejidad del pulmón, el peso de las vísceras, la inactividad diafragmática, nos muestra esta imagen, donde la superficie dorsal y de declive se empiezan a colapsar, ahí está una posible progresión, y la parte anterior se empieza, al mismo volumen, se empieza a generar mayores riesgos de extensibilidad, ¿no? Por eso es que reducimos los volúmenes a la mínima expresión para trabajar sobre aquellas unidades que están ventiladas o son posibles de ventilar. Entonces aquí vemos un desbalance entre la ventilación y la perfusión, porque si yo tengo el corazón aquí, supongamos, ¿no? Y la sangre por gravedad va a ir hacia abajo por el peso. Entonces va a perfundir zonas que no ventilan o ventilan escasamente y van
y va en contra de justamente de zonas que sí ventilan. Entonces la relación BQ se altera profundamente. ¿Mm? Si lo ponemos en posición prona, intentamos ver la evolución y vemos que ya el corazón, la víscera, no se apoya sobre el pulmón, con el propio peso colapsando unidades alveolares, sino se apoya sobre el esternón, ¿no? El corazón, el mediastino sobre el esternón. Y entonces, de esa manera, aquí está recién pronado, de esa manera se comienza a distribuir la zona que tenemos de declive dorsales, comienza estando hacia arriba, pronada, comienzan a poder expandirse más, ya no va a tener al menos la presión de las propias vísceras que van a apoyar, ¿no? Ya va a estar más, menos afectada al respecto. Por lo tanto, va a tener la posibilidad de expandirse más y también por la propia posición, ¿no? Por la propia posición se va el aire va a tender a abrir menos oposición y se va de alguna manera a equilibrar. Entonces, se va a ventilar aquí inicialmente, las zonas que ya estaban ventiladas, abiertas, van a lograr una mejor perfusión, porque la sangre va a ir hacia abajo, ¿verdad? Entonces, zonas anteriores que estaban mejor ventiladas van a estar ahora mejor perfundidas, porque la sangre va a ir hacia ese lado, ¿sí? Y las zonas que estaban menos ventiladas y bien perfundidas, que estaban en zona dorsal, van a empezar a equilibrarse. La idea es que, bueno, que logre la mejor expansión. Bueno, esa es la búsqueda. Pero aquí interpretamos entonces que lo importante de la posición. Y vamos ahora a trabajar sobre los procedimientos